Siguen apareciendo contratos de entidades del gobierno a favor de allegados a Yidis Medina. Una prima de la excongresista llamada Marjorie Mejía Padilla recibió 2 contratos que suman 40 millones de pesos en la empresa territorial para la salud ETESA. El último de los contratos terminó de ejecutarse apenas en diciembre del año pasado. Ignacio Gómez. María Cristina, Yidis Medina le dijo a la Corte Suprema de Justicia que este contrato específico no había sido ordenado por el ministro de Protección Diego Palacios, sino por el secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno. La ex representante de la Cámara, Yidis Medina, le dijo a la Corte Suprema que cuando su asesor César Guzmán consiguió un nombramiento en el Ministerio del Interior, ella envió la hoja de vida de una prima para conservar el cargo que había recibido como pago por su voto por la reelección de Álvaro Uribe. Al igual que Guzmán, el nombre de Marjorie Mejía Padilla, la prima de Yidis Medina, figura en los listados de contratación de la empresa territorial para la salud ETESA, que depende del Ministerio de Protección Social. Desde entonces a cargo de Diego Palacio, quien ha sido investigado por ofrecerle prebendas a Yidis Medina a cambio de su voto. Marjorie Mejía, de acuerdo con los archivos de ETESA, ejecutó 2 contratos por 22.5 y 17.7 millones de pesos en la vigencia fiscal de 2007 y hasta el 23 de diciembre de ese año fue la delegada de ETESA para la vigilancia de rifas y juegos en los departamentos de Santander y Vichada, cargo que actualmente tiene José Agustín Kencho Angarita, a quien Yidis Medina define como otro de sus recomendados. La excongresista le dijo a la Corte que los encargados de ordenar el nombramiento de su prima, en reemplazo de su asesor, fueron el secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno y Claudia Salgado, asesora del ministro Diego Palacio. Entre los documentos que Yidis Medina entregó a la Corte están un pagaré y una letra de cambio en blanco firmados por Sandra Patricia Domínguez, quien fuera notaria segunda de Barrancabermeja por recomendación de la excongresista. Ahora la exnotaria es jefe de control interno de Caprecom. La exnotaria segunda de Barrancabermeja, Sandra Patricia Domínguez Mujica, quien accedió a ese cargo presuntamente para pagarle un favor político a Yidis Medina, le firmó a la excongresista este pagaré y esta letra de cambio en blanco para el pago de una deuda que, según Medina, le canceló a medias. Esos documentos originales fueron aportados esta semana por la excongresista a la Corte Suprema de Justicia, que le adelanta un proceso por haber vendido su voto a cambio de prebendas para permitir la reelección inmediata del presidente Álvaro Uribe Vélez. Yidis afirmó que Domínguez fue destituida por no pagar los aportes de la notaría a la DIAN. Entre tanto, la exnotaria que le firmó los documentos a Yidis Medina se desempeña como jefe de control interno de Caprecom, entidad adscrita al Ministerio de la Protección Social, cuyo titular, Diego Palacio, también ha sido mencionado en reiteradas ocasiones por la excongresista Medina durante sus diligencias ante el alto tribunal. Según el director de Caprecom, Tadeo Giraldo, él no nombró a la funcionaria en ese cargo. Fue escogida en diciembre de 2006 a través de meritocracia por el Departamento Administrativo de la Función Pública de la Presidencia de la República. Sin embargo, 11 meses antes, la funcionaria había sido relevada del cargo de notaria segunda de Barrancabermeja por incumplir pagos de impuestos. Yidis también le dijo a la Corte que mediante esta tutela la señora Domínguez Mujica intentó armarle un escándalo al presidente y al ministro Sabas. Una vez la relevaron de la notaría segunda de Barrancabermeja, alegando que los funcionarios le violaron el derecho al trabajo. El 13 de enero de 2006, el Tribunal Superior de Santander le rechazó la tutela de la exfuncionaria, pero el gobierno la nombró en un alto cargo en Caprecom, donde hoy sigue. Mañana rendirá indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia el detenido excongresista Teodolindo Avendaño. Su situación podría complicarse más que la de Yidis Medina. Patricia Uribe. Cristina, Teodolindo podría ser procesado por cohecho y por otro delito, enriquecimiento ilícito. Hasta ahora no hay ninguna explicación sobre las millonarias consignaciones efectuadas en su cuenta y en las de su esposa. Varios recibos de consignación a nombre de Teodolindo Avendaño podrían significar la apertura de un proceso por enriquecimiento ilícito, adicional al proceso por cohecho que adelanta la Corte Suprema de Justicia. Esta serie de depósitos bancarios por más de 200 millones de pesos entró a las cuentas de Teodolindo Avendaño y de su esposa Luz Miriam Sabogal. Las consignaciones aparecen efectuadas por César Guzmán, asesor de Yidis Medina. También hay otras efectuadas por John Suárez, Milton Contreras y Alex Duarte. La excongresista le dijo a la Corte Suprema que el dinero proviene de la Notaría 67 de Bogotá, cuyo titular, Luis Camilo Omeara, firmó este pagaré a nombre del dirigente conservador de Caicedonia en septiembre de 2005. De acuerdo con la versión de Yidis Medina, el gobierno le otorgó la Notaría 67 a Teodolindo Avendaño para pagarle su ausencia en la votación de la reelección. Y Teodolindo se la vendió a Luis Camilo Omeara porque no pudo encontrar entre sus ahijados políticos nadie que cumpliera los requisitos para ser notario. La Corte Suprema de Justicia determinará si el excongresista Teodolindo Avendaño debe responder también por el presunto delito de enriquecimiento ilícito
ya que hasta el momento no hay ninguna explicación para los millonarios depósitos efectuados en las cuentas del excongresista y su esposa.